¿Cuántas series o películas nos han hecho dudar sobre la existencia de fantasmas o entidades demoníacas? ¿Cuántas noches fuimos corriendo sobre el pasillo oscuro al baño? O peor aún, ¿cuántas veces de pequeños apagamos la luz de la habitación y saltamos sobre la cama para evitar que lo que hubiera debajo no nos agarrara? Muchas historias existen en internet y en este video dialogaremos sobre esta posibilidad, pero antes. Muy buenas followers, los relatos de encuentros con seres sobrenaturales han cautivado la imaginación de las personas en todo el mundo. Los fantasmas, esos misteriosos espectros que se dice que habitan entre nosotros, han sido objeto de fascinación, temor y especulación. ¿Qué son realmente los fantasmas? ¿Son meras invenciones de la imaginación humana o hay algo más detrás de estas historias? Las creencias y relatos sobre los fantasmas han evolucionado y variado en diferentes culturas y tradiciones. Las raíces de estas creencias se remontan a tiempos antiguos y están influenciadas por diversas influencias culturales, religiosas y folclóricas. En muchas culturas antiguas, como la egipcia y la griega, existían creencias en la vida después de la muerte y en la existencia de espíritus que podían manifestarse en el mundo de los vivos. Los antiguos egipcios, por ejemplo, creían en el Ka, un espíritu que continuaba existiendo después de la muerte y podía interactuar con los vivos. En la mitología griega, existían las almas de los muertos que vagaban en el inframundo, como los espectros de Hades. Durante la Edad Media, las creencias en fantasmas se fusionaron con la religión cristiana. Se creía que las almas de los difuntos podían quedar atrapadas en la tierra debido a sus pecados o por asuntos pendientes. Estos espíritus inquietos eran vistos como manifestaciones sobrenaturales y a menudo se les atribuían sucesos inexplicables. A medida que la ciencia y la racionalidad se desarrollaron en la era moderna, la creencia en los fantasmas se convirtió en un tema más controversial. Algunos filósofos y científicos trataron de explicar estos fenómenos a través de la psicología, sugiriendo que las experiencias de los fantasmas eran ilusiones o alucinaciones causadas por la mente humana. Sin embargo, a lo largo de los siglos, los relatos de avistamientos de fantasmas y experiencias paranormales han persistido en la cultura popular. Con el surgimiento de la literatura gótica y las historias de terror, la figura del fantasma adquirió un lugar prominente en la imaginación colectiva, alimentando aún más el interés y la fascinación por estos seres sobrenaturales. Hoy en día, los fantasmas continúan siendo un tema recurrente en libros, películas, programas de televisión y el folclore contemporáneo. La explicación de su origen y existencia varía según las creencias individuales y culturales, lo que refleja la continua intriga y misterio que rodea a estos enigmáticos seres. Ha habido muchos casos famosos de avistamientos y encuentros con fantasmas. Estos son algunos de los casos más importantes y conocidos. El fantasma de Hampton Court. En el siglo XVI, se decía que el palacio de Hampton Court, en Inglaterra, estaba habitado por el fantasma de Catalina Howard, la quinta esposa de Enrique VIII. Se han reportado avistamientos de una figura fantasmal y han ocurrido eventos inexplicables en el palacio, lo que ha alimentado la creencia en su presencia. El fantasma de Borley Rectory, considerada la casa más embrujada de Inglaterra, Borley Rectory fue el escenario de numerosos fenómenos paranormales en la década de 1930. Testimonios hablaban de apariciones, ruidos inexplicables y objetos moviéndose por sí solos. Este caso se convirtió en uno de los más estudiados y discutidos en la historia de los fantasmas. La dama de blanco, un fenómeno común en muchas culturas es la aparición de una dama de blanco. Estas figuras fantasmales suelen ser mujeres vestidas de blanco que se cree que están vinculadas a tragedias o muertes trágicas. Hay numerosos relatos de encuentros con damas de blanco en diferentes lugares alrededor del mundo. El fantasma de Abraham Lincoln, se cree que el espíritu del expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, ha sido avistado en la Casa Blanca y en otros lugares asociados a su vida. Varios testimonios, incluido el de prominentes figuras políticas, han afirmado haber visto o sentido la presencia de Lincoln incluso después de su muerte. El fantasma de Greyfriars, el cementerio de Greyfriars, en Edimburgo, Escocia, es conocido por sus historias de actividad paranormal. Se han reportado apariciones de un fantasma llamado George Mackenzie, quien fue un brutal perseguidor de los Covenanters en el siglo XVII.
muchos visitantes afirman haber sentido una energía negativa y haber experimentado fenómenos inexplicables en el lugar. ¿Qué dice la ciencia al respecto? La ciencia no respalda la existencia de los fantasmas como entidades sobrenaturales o espíritus de personas fallecidas. La metodología científica se basa en la observación, la experimentación y la evidencia empírica para comprender el mundo que nos rodea. Hasta la fecha, no se ha encontrado evidencia científica sólida que respalde la existencia de los fantasmas. La mayoría de los fenómenos que se atribuyen a los fantasmas, como avistamientos, apariciones, ruidos inexplicables o objetos que se mueven por sí solos, pueden ser explicados mediante causas naturales o psicológicas. Estos incluyen ilusiones ópticas, errores de percepción, fenómenos atmosféricos, vibraciones estructurales, sesgos cognitivos y sugestión. Además, las investigaciones científicas realizadas en el campo de la parapsicología y la investigación paranormal no han proporcionado evidencia confiable y reproducible de la existencia de los fantasmas. Los experimentos controlados en entornos controlados y rigurosos no han logrado demostrar la presencia de entidades sobrenaturales. Es importante tener en cuenta que la falta de evidencia científica no niega categóricamente la existencia de los fantasmas, pero la comunidad científica requiere pruebas sólidas y reproducibles para aceptar afirmaciones extraordinarias. En resumen, desde el punto de vista científico, los fantasmas se consideran fenómenos paranormales sin base empírica. Las explicaciones científicas se centran en causas naturales y psicológicas, y hasta ahora no se ha encontrado evidencia sólida que respalde su existencia como entidades sobrenaturales. Muchas gracias followers por suscribirte y darle like. Como siempre, si tienes una pregunta filosófica, déjamela en los comentarios y con gusto lo dialogaré. Me despido por hoy y recuerden siempre dejar prendida la luz del pasillo. Hasta el próximo video followers.